Estoy muy contento de saludarles para que hoy podamos estudiar la palabra de Dios, pues el tema que vamos a estudiar este día es el llamado de Abraham. Recuerden que durante esta semana en nuestro folleto de estudio estamos con el tema Las Naciones, primera parte. Y ya con la ayuda de Dios esperamos que el día de mañana nuestro pastor Denis Perla nos acompañe, pero estamos poniendo las bases sobre lo que será nuestro estudio de esta semana y de la siguiente semana. Por eso vamos a orar y vamos a estudiar el tema de este día para descubrir qué tiene el llamado de Abraham que decirnos respecto a las implicaciones proféticas para nuestro tiempo. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, pues en ella encontramos la luz que necesitamos para poder vivir con confianza en estos postreros días. Rogamos sabiduría para que al leer estas historias, al recordarlas, podamos ser iluminados por tu Espíritu sobre el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Antes de hablar ya directamente sobre el llamado de Abraham, debemos recordar lo que comentábamos el día de ayer sobre el tema de la fundación de Babel y de Nínive, porque decíamos que son ciudades con una historia ampliamente ratificada en la Biblia de hostilidad contra Dios y contra su pueblo. Y no es de extrañar porque el espíritu de las naciones que surgieron allí es el espíritu de querer usurpar el lugar de Dios en este mundo, querer hacerse con el control de este planeta. Y desde esa perspectiva, notamos, es la misma ambición que Satanás logró poner en el corazón de Eva y que él mismo, el diablo, tenía desde el cielo cuando se rebeló contra Dios. La implantó en Eva, Eva escuchó la voz del enemigo y a partir de ahí el desarrollo de las naciones ha sido ese, querer ponerse en el lugar de Dios, alejar a Dios, poner a un lado a Dios de su creación y erigirse en aquellos que establecen las reglas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué Dios llamó a Abraham? Cuando vamos al texto bíblico, un texto conocidísimo allá en Génesis, debemos leer desde Génesis capítulo 11, sin duda alguna, para entender el llamado de Abraham, aunque el llamado propiamente aparece en el capítulo 12, un texto conocidísimo por aquellos que estudiamos las Escrituras. Y que queremos compartir con todos nuestros amigos, si tal vez no ha tenido la oportunidad en alguna ocasión de leer toda la Biblia. Génesis capítulo 12 habla del momento en que Dios vuelve a hablar con Abraham, entonces Abraham nada más, para poder impulsarlo a seguir con el plan que él tiene para él. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque entre los versículos 27 en adelante del capítulo 11 vemos que ya hay un movimiento de la familia de Abraham con su padre Taré, pero se quedan luego estancados en una región y entonces el texto en el capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Está tratando de llevarlo hacia un lugar donde puede Abraham, el que será luego Abraham, establecer esa relación de pacto con Dios. Es decir, Dios puede obrar en él, porque es Dios quien comienza el pacto, ¿verdad? No es Abraham. Pero ¿por qué le pide salir de Ur? Hay que recordar que Ur de los Caldeos está en la zona donde se erigió Babel, Babilonia, y donde estaría Nínive. Es decir, están cercanos a esas zonas. Digo cercanos relativamente, ¿verdad? No estoy diciendo que fueran vecinos de unos cuantos kilómetros. Había una distancia siempre en las regiones antiguas, pero era una región que recordaba mucho la construcción de la Torre de Babel, que luego serviría para establecer ahí todo ese sistema en el que se levantarían Nínive, se levantaría Babilonia contra el pueblo de Dios y contra Dios en última instancia. Así que lo que Dios está haciendo al llamar a Abraham es restablecer sus prerrogativas como el creador y el que dirige la historia contra las ambiciones de las naciones. Dios quiere obrar en la vida de Abraham y sus descendientes para mostrar que
hay un contraste entre aquellos que sirven a Dios y quienes no lo hacen, entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Hay un contraste. Y ya nuestro pastor Dani Perla ha citado en alguna ocasión Deuteronomio, cuando se nos presenta esa idea de que Dios dice, está bien, que todas las naciones hagan lo que tengan que hacer, que el enemigo pues se encargue de ellas, ya que usurpó este lugar, pero me voy a reservar una nación. Y con esa nación se va a demostrar cómo es vivir en el reino de Dios. Por esa la importancia, por eso tan importante el pacto. Y por eso tan importante el tema de la relación con Dios que se ve ejemplificada en el tema del matrimonio, como lo estudiamos la semana pasada. Así que esta semana, cuando Dios llama a Abraham, y la pregunta que nos respondemos es ¿por qué lo llamó? Es para restablecer sus prerrogativas como el creador y como el que dirige la historia, en contraste con lo que pretenden las naciones de este mundo. Eso dicho de manera breve, concisa, para que lo tengamos en mente y que nos sirva de telón de fondo para el estudio de esta semana y el de la siguiente semana. Ahora, esto es interesante porque la familia de Abraham claramente no era perfecta. Cometió una serie de errores, el mismo Abraham cometía errores, pero la familia también, Isaac, Jacob. Bueno, la historia de Jacob es tremenda. Hay altos y bajos por todos lados. Y luego, la nación propia de Israel nos muestra el desafío que Dios tuvo que enfrentar por cómo somos los seres humanos, con un corazón tendiente al mal. Aún así, Dios jamás se da por vencido y jamás va a renunciar a su pacto, porque como dirá Pablo más adelante, mientras que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios es fiel a su pacto. Y esa es la seguridad de todo aquel que quiere entrar en relación de pacto con Dios, porque es Dios el que mantiene la fidelidad al pacto y nos capacita a nosotros para que podamos vivir a la altura de lo que Él espera de nuestra vida. Por eso, cuando ya Israel había sido liberado de Egipto y habían vagado 40 años debido a la incredulidad, tristemente, como decía, la nación de Israel no fue perfecta, Dios a través de su siervo Moisés les va a recordar algo. Hay una razón por las que los escogí, les dice Dios. Si ustedes obedecen las estipulaciones del pacto, la gente se va a asombrar. ¿Por qué? Porque el que obedece las estipulaciones del pacto está cercado por la protección del pacto. Aún en un mundo contaminado como el nuestro por el pecado, aquellos que están en una relación de pacto con Dios y obedecen las estipulaciones del pacto, pueden ver la misericordia de Dios y pueden ver la obra de Dios. Aun cuando a veces vamos a enfrentar problemas, y eso es un hecho, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar la tragedia porque vivimos en un mundo así, contaminado, y no quiero ser poco realista en este sentido, aún así, aquellos que viven en relación de pacto con Dios pueden ver más allá y pueden trascender, si cabe usar esta palabra aquí. Tanto que la gente alrededor de Israel podría decir, ¿qué nación más sabia es esta? No hay nación como esta. Claro, porque el que obedece la palabra de Dios siempre estará haciendo lo mejor. Siempre será un mejor ciudadano, siempre será un mejor padre, siempre será un mejor hijo, siempre será un mejor trabajador, porque trata de honrar a Dios, porque vive en la atmósfera del reino de Dios. Pero también esta es una dimensión que creo que es importante destacar, y es que Dios no estaba tratando de dirigir a solo un individuo, no era ese el punto. Es verdad, llamó a Abraham, pero con una intención. Y la intención era multiplicarlo hasta que se convirtiera en una gran nación.
De paso, este hecho contrasta con la intención de los constructores de la Torre de Babel. Notan, estamos poniendo estos contrastes para que veamos que Dios mantiene sus planes y va a trabajar por desarrollar sus planes aun cuando nosotros tratamos de estorbar esos planes y a veces servimos al enemigo de Dios para estorbar los planes de Dios. La ciudad de Babel, o la Torre de Babel, se estaba construyendo para concentrar a la humanidad en contra de la voluntad de Dios. En cambio, Dios llama a Abraham a salir, y no solamente a salir, sino a convertirse en una gran nación que se va a esparcir, y que al esparcirse va a esparcir el conocimiento de Dios. Perdón por el juego de palabras, pero era parte del concepto que quería dar. Así que Dios no está dirigiendo solo a un individuo, quiere dirigir a una nación que, puesta en sus manos y haciendo su voluntad, va a ser una luz hacia los que están alrededor y va a demostrar que Dios es santo, es justo, que Dios es el real soberano, el verdadero soberano de este mundo, porque se lo va a ver en esa nación. Como la nación de Israel tristemente fracasó en esto, y cuando vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que incluso rechazó al verdadero rey, luego viene el papel de la iglesia. Y el papel de la iglesia sigue siendo el mismo. Pero tan ciertamente como el papel de la iglesia es mostrar en este mundo que el reino de Dios es diferente, así el enemigo ha trabajado, como lo hizo con Israel, para desviar a aquellos que abrazan el nombre de Cristo. Y eso se ve en la historia. Por eso estamos hablando de todo esto, porque estas son las implicaciones históricas. Cuando la nación de Israel se desvió y le fue infiel a Dios, cayó en las prácticas paganas de los pueblos de alrededor. Cuando la iglesia de Cristo se desvió del camino y abrazó el poder mundanal, cayó en las prácticas que vemos en el mundo moderno. Al permitir que la iglesia y el Estado se unieran, vemos los desastres que eso causó en el sentido de la libertad de conciencia. Eso lo vemos en la Edad Media y en la historia. Y eso es lo que se va a repetir hacia el final. Aquellos que deberían ser los representantes de Dios como una iglesia unida, unida me refiero a unida a Cristo y unida entre ellos, amándose para poder preservar el conocimiento de Dios, finalmente decide apostatar, es decir, serle infiel a Dios, y al hacerlo termina en las prácticas del mundo, imponiendo a la fuerza cosas que Dios no quiere que se impongan. Así que toma esto en cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga, mientras estudiamos la lección. Y esto tiene un gran llamado para todos los que nos llamamos cristianos, pero quizás quisiera ser particularmente directo para aquellos que nos llamamos adventistas del séptimo día. Dentro del cristianismo hay muchas denominaciones, y dentro de esas denominaciones estamos nosotros los adventistas del séptimo día, que creemos que Dios levantó a un pueblo en un momento preciso de la historia para traer de nuevo hacia las personas la luz del Evangelio. Todas esas verdades que fueron tristemente ocultadas por mucho tiempo, pero no se trata solamente de conocer, porque el pueblo de Israel conocía la palabra de Dios, tenían la palabra de Dios y finalmente crucificaron al Maestro. Y esa es una advertencia para nosotros, porque no se trata solo de conocer, se trata de vivir lo que conocemos. No estoy hablando aquí de impecabilidad, porque los seres humanos somos frágiles, pero sí estoy hablando de lealtad con el corazón, es decir, darle nuestro corazón a Dios de tal manera que todo lo que querramos hacer sea honrarlo a Él, porque le amamos, porque hemos experimentado su amor y porque sabemos que lo mejor que podemos hacer es rendirle nuestras vidas a Él para que Él vaya moldeando nuestra vida y vaya transformando nuestra vida como iglesia, como individuos, sí, pero también como iglesia, porque Dios de nuevo no está dirigiendo solamente a un individuo, está dirigiendo un pueblo. Y esto es un llamado para nosotros, para que
cuando hablamos de la verdad de Dios, no solamente lo hagamos desde la parte teórica, sino que también la vivamos, que el amor de Dios se pueda ver en nuestras vidas hacia todos los que nos rodean y que cuando la gente nos vea puedan decir, como dijeron de los discípulos, estos realmente han andado con Jesús. ¿Por qué? Porque se cuidan mutuamente, cuidan a la sociedad, sirven a todo el que pueden, comenzando con los de casa, ¿verdad? Familia espiritual, pero luego a todos los demás, porque eso marcará la diferencia, pues hará notorio que Dios sigue siendo el legítimo gobernante de este mundo, que Dios es el que sigue dirigiendo la historia, en contraposición a los poderes del mal que tratan de usurpar el lugar de Dios y que tratan de poner a Dios a un lado. Con esto en mente, podríamos decir que Dios nos hace un llamado a nosotros, y ese llamado es a entregarle nuestro corazón. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, esa región donde podemos ver el surgimiento de Babilonia, hasta el momento en que Dios dice allá en Apocalipsis 18, salgan de ella, de Babilonia, pueblo mío, Dios está llamándonos para que nosotros podamos hacer una entrega completa a Él. Porque es verdad que tal vez nosotros no estemos en Babilonia, pero ¿qué tal si Babilonia ha entrado a mi corazón? Y lo digo de manera personal, para que tú y yo también reflexionemos de manera personal. Ha entrado en tu corazón. Hoy hay muchas maneras en las que el enemigo trata de llevar a Babilonia el corazón, pues también de ahí tenemos que sacarlo para permitir que Cristo habite en nuestra vida y entonces mostrarle al mundo que como Abraham estamos dispuestos a vivir en relación de pacto con Dios. ¿Qué te parece esa propuesta? Dios nos está llamando a que podamos tener esa relación de pacto con Él que se convierte en una bendición para nosotros, para nuestra familia, para los que nos rodean. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tener esa relación de pacto con Dios? Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la fortaleza para cada día tomar esa decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, porque el llamado de Abraham es un llamado también para nosotros. Tú lo llamaste a salir de Ur, de esa región donde Babilonia crecería, para mostrarle al mundo que no son las pretensiones humanas las que van a poner fin y en orden a este mundo. Eres tú quien dirige todo y tu reino prevalecerá. Ayúdanos a entrar en esa relación de pacto contigo que nos permita fortalecer nuestra fe, que nos permita crecer, que nos permita de verdad ser una bendición para quienes nos rodean. Que el mundo sepa que la luz de Cristo brilla en nuestras vidas, no por nuestro intelecto, que claramente tú quieres fortalecer, pero sí por nuestras vidas, porque están dirigidas por tu voluntad, por tu palabra, por tu amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.